No te preocupes. Hoy he tenido un día peculiar. Menos mal que ha llegado Cultura Canalla 2.0. Cultura Canalla 2.0 es un video podcast en el que nos divertimos, tenemos la posibilidad de conocer a referentes de tú a tú y, sobre todo, aprendemos de ellos y mucho. El primero, yo. Recuerda, para asistir a la sesión de networking no grabada ni emitida en otras plataformas, solo tienes que entrar a través de nuestra página de Meetup, meetup.com/cultura-canalla. Espacio patrocinado por webhéroe.com, los que llevan toda tu visibilidad digital. El año pasado empecé un podcast que ni siquiera llegué a subir a las plataformas de audio. Durante ese año he aprendido una barbaridad. He aprendido de comunicación por podcast, en vivo, y también he comprobado de primera mano lo importante que son las conexiones entre personas. Una de las muchas personas responsables de esto es Jesús Pérez Santiago, nuestro invitado de hoy. Según sus palabras, en el mundo del podcast ha descubierto que las relaciones que se generan son mucho más intensas que en redes sociales. No se considera el mejor speaker, pero le gusta hacer 1000 preguntas. Y esa curiosidad innata le llevó a crear un podcast de empresas con más de 200 entrevistas a personas influyentes del mundo digital. Jesús, bienvenido. Qué bueno, Álvaro, qué bueno. Pues muchas gracias. La verdad es que, joder, mola estar aquí en tu espacio. El propio toque, yo soy muy curioso de todo esto, y el propio toque que le das, ¿no? Y cómo inicias y cómo haces la introducción del patrocinador, me mola, me mola. O sea que, nada, dale. Bueno, ya sabes que en Cultura Canalla 2.0 siempre empezamos con una masterclass por parte de la persona invitada. Así que, si te parece bien, podemos ir al lío. Puedes empezar con lo que tengas planeado. Genial. De hecho, me gustaría hacer una masterclass un tanto diferente. Es decir, todas aquellas personas que estéis en el chat conectadas, sí que me gustaría pues lanzaros ciertas preguntas y que podamos ir interactuando. Y que también no solo sea un monólogo por mi parte, sino que también tú, Álvaro, participes en todo esto. Uno de los títulos que lanzaba con la charla, ¿no? Para ponerle como un contexto a la charla, es: la ignorancia es el ancla de la evolución. Y probablemente, dependiendo de cada uno y de su contexto de vida y de lo que haya y de lo que esté viviendo en este momento, pues probablemente habrá interpretado una cosa u otra, ¿no? Para mí esta frase, la primera vez que la escuché y entendí el contexto que la propia persona que la había creado le dio, para mí es como que cuando estamos dentro de la ignorancia, de no saber hacia dónde ir, el propio hecho de darnos cuenta de que somos ignorantes y de que en ese momento pues no somos conscientes de nuestra realidad ni hacia dónde queremos ir, el propio hecho de decir, hostia, pues es verdad, no tengo ni puta idea del camino que quiero ir. Esa llama es el ancla que te permite evolucionar. Es decir, te das cuenta en ese mismo momento de que, joder, estás en un sitio donde igual no quieres estar. Si estás en el sitio adecuado, perfecto, ya está, estás en tu sitio, estás en esa zona donde tú quieres estar. Pero si sientes cierta incomodidad, si sientes que ese no es tu lugar, entonces esa propia conciencia, esa propia ignorancia del momento te hace decirte, oye, pues tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que cambiar. Y hay mucha gente que, al igual que yo, comparte esa visión, ¿no? De decir, ostras, vamos a hacer algo diferente porque percibo que ahora mismo todo lo que me rodea o todo lo que me acompaña, o yo mismo incluso, hace que no me sienta cómodo, ¿no? Y esto quiero ligarlo al final con comunicación, con negocio, que yo creo que son dos patas clave. Es decir, cuando empiezas a comunicar es porque tienes una ansia
esto siempre desde mi punto de vista, ¿vale? Al final recordad que cada uno tiene un diferente momento en su vida, ¿no? Pero cuando tienes ansias de comunicar es que hay algo ahí que te apetece compartir. Algo que realmente no sabes por qué, pero te apetece compartirlo, te apetece empezar a soñar, ¿no? Si me pongo yo como ejemplo, pues hace 6 años el hecho de poder crear un podcast y poder compartir, pues era como esa sensación de decir, ostras, qué guay, ¿no? O sea, ¿de verdad puedo llegar a ser un comunicador? ¿No? Era como ese sueño, ¿no? Y aquí es donde quiero que Álvaro, quiero interpelar a Álvaro y quiero que me comparta también, pues, esa sensación, ¿no? Lo de, oye, la primera vez, la pregunta, y entro en modo podcaster, ¿qué sensación tuviste la primera vez que dijiste, hostia, voy a empezar a comunicar, voy a empezar aquí a soltarme y voy a soltar mi rollo, ¿no? ¿Qué sensación tuviste, tío? Compártela con nosotros, que puede ser muy interesante. Hostia, pero le estás dando la vuelta al pescado, ¿eh? Esa es la misión. Y ahora sí que me gustaría, los que están en el chat también, si ya han compartido contenidos, cuál es esa inquietud, ¿no? De la primera vez que compartieron contenidos. Mientras te dejo pensar, y sobre todo que si no los compartieron, ¿qué sensación les genera? ¿Qué sensación les genera el hecho de empezar a compartir algo en Internet? O no tiene por qué ser en Internet, el hecho de crear una meetup, o el hecho de crear un primer evento, o el hecho de participar en su primer networking, que eso también es una barrera importante. Para mí, la primera vez que quise comunicar fuera sobre todo en público, o sea, no hablando en público en directo, pero no a través de podcast. Eso vino después, ¿no? Plantearme ciertas cosas, viendo que ya, pues no sé, conocer otra experiencia y otros formatos. Pero la primera vez que me gustaba, siempre me ha gustado mucho el teatrillo, pero siempre tenía un miedo escénico brutal. O sea, increíble. Entonces, pues, bueno, tú ya eso lo conoces un poco, la historia, porque he estado trabajándola también contigo a través de Toastmasters y todo esto, ¿no? En un club de oratoria donde estamos los dos juntos y donde Jesús, por cierto, es el director. Y bueno, practicando mucho y al principio, pues nada, lo primero para mí era como romper esa barrera y una vez que ya rompí esa barrera, ya te das cuenta de que se puede optimizar también, o sea, la forma de comunicar, a quién te diriges, Entonces yo diría que mi objetivo, que era sobre todo mi crecimiento personal como persona, pero tras haber descubierto que claro que crezco con ello, pero que también hay un campo apasionante después de esa barrera, pues la verdad es que pues me he enganchado un poco, ¿qué te voy a decir? Claro. No, y sabes que yo, y lo hablo con mucha gente, ¿no? Conforme vas dando pasos, aparecen nuevas preguntas. Y las respuestas que aparentemente hace un año, es decir, hace un año tenías unas preguntas, ¿no? Y ya llegaste a esas respuestas. Y tú antes pensabas que llegando a esas respuestas ya estaba todo solucionado, pero no, porque cuando resuelves esas, de repente aparecen otras. Y ya sea un nuevo reto en tu negocio, ya sea la sensación de que pues, lo que has intentado no te acerca a ese destino donde tú querías ir, porque a veces dices, joder, voy a empezar a relacionarme con personas de este perfil. Y dices tú, ostras, pero, joder, tengo la sensación de que ya no estoy aprendiendo nada, ¿no? Y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Entonces, a veces es más el tener... El tratar de no estar en la búsqueda constante, sino sentir que estás en el camino. Y esto es una percepción personal de cada uno. Le preguntaban el otro día a Mario Alonso Puig cuál consideraba que era la definición general del éxito. Y él decía, cada uno tiene la suya. O sea, hay gente que para ellos el éxito es, pues no lo sé, levantarse todas las mañanas y ver el mar. Y ya está. Para otros es vivir en Sada, por ejemplo, o hay gente que lo que más valora pues es el tener su propio emprendimiento, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Entonces, para seguir dándole un poco de cabida a todo esto, hay un tema que es el despertar de conciencia, ¿no? Y esto puede sonar así como muy etéreo, muy hierbas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de eso,
la mayoría de las veces es como que tienes una vena emprendedora. Es como que hay algo que te apetece crear. Y con esto no digo que tengas que dedicarte al 100% a tu emprendimiento. Igual ese emprendimiento lo puedes cubrir a veces con cosas como, por ejemplo, bueno, teníamos en Toastmaster una de los miembros hace tiempo, cuando creamos el club, que la vía para encontrar ese propósito era pues ser DJ fuera de su trabajo, ¿no? Tenía su propio trabajo, ¿no? Entonces a veces ahora parece que todo se resuelve con el emprendimiento, con montar tu propio negocio, y muchas veces no es necesario ir por ese camino. A veces el camino más sencillo es ir probando y viendo si realmente pues tu trabajo te da las oportunidades suficientes como para poder vivir bien o poder mantener esos ingresos y tener tiempo para eso. O a veces el tener tiempo también puede significar el decir, como el caso de Álvaro, oye, tengo 2 horas al mes, pues joder, voy a dedicarlo a crear mi propia marca personal a través de generar vídeos, ¿no? O como yo también lo hice en su momento, ¿no? Entonces, cuando decides dar ese paso, tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Dices, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Para qué coño estoy compartiendo? Y después la gente que te va acompañando en ese camino es un poco la que va dando sentido a todo eso. De repente, cuando llevas, pues no lo sé, esto se lo preguntan muchos de los entrevistados, ¿no? Cuando ya llevan mucho tiempo creando contenido y ya casi lo hacen como conducir, ¿no? En semiautomático, una de las cosas que siempre me dicen es como que no son conscientes de que ya son creadores de contenido. En cambio, la gente, cuando le para un evento, oye, que ya tienes, joder, qué autoridad tienes, tío, qué barbaridad, ¿no? Pero tú por dentro no eres consciente de esa autoridad. Y ahí es donde una de las cosas que hay que trabajar y mucho, porque a veces nos podemos creer los reyes del mambo, es la propia humildad. De decir, es que esto es como o sea, los fans te dan esa autoridad, pero hoy te la dan y mañana te la pueden quitar. Con lo cual, si tu valor, si tu autoconcepto, si tu propia percepción de ti depende de lo que los demás digan de ti, entonces estás hablando más del ego que de tu propio ser. Y esto aquí entro también en temas, me gustan mucho temas de crecimiento personal. Mario Alonso Puig habla muy bien sobre estas cosas, ¿no? Sobre el tema del ser y sobre el tema del propio ego, ¿no? El propio ego pues es esa parte más, digamos, de supervivencia, y el ser es más esa parte de amor, de compartir con los demás, de ser tú mismo y no depender de esa parte más de ostras, tengo que sobrevivir. Pero bueno, es un tema que hay... Me parece muy interesante eso que comentas. Bueno, ya después, sí, dale. Si te parece bien, por ejemplo, después podemos, te voy a hacer una pregunta para en plan lo de la masterclass, en plan, ¿tú qué recomiendas? Pim pam pum, ¿no? Para a lo que está acostumbrado los que escuchan este podcast y demás. Pero ya que has empezado por ahí, esto que estás comentando, a mí me parece muy interesante, y yo te hablo desde mi punto de vista personal totalmente, el hecho de que realmente se puede combinar ese ego, esa forma de verse a sí mismo, ¿no? Como crecido, como tú quieras, o por lo menos como poniéndote un reto y una meta final, ¿no? Donde dices, ahí es donde quiero llegar y veo que nadie lo hace, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Eso al final tiene un poco de ego ahí. Pero yo tengo una forma de verlo también un poco peculiar, voy a decir. Yo lo llamo el egoísmo altruista. Y con eso a lo que me refiero es que si vemos a las personas como parte de un todo, o sea, en realidad, ¿qué es lo que somos? Somos parte de una sociedad y contribuimos con ella. Entonces, si nosotros crecemos de una forma y nos ponemos unas metas altas a las que poder llegar, si crecemos y contribuimos con ese entorno, al final ese, vamos a llamar egoísmo, porque soy yo el que está creciendo, porque soy yo el que está pensando por sí mismo, al final es para el organismo más grande que en realidad es la sociedad. O sea, al final pensar en sí mismo no tiene por qué ser negativo siempre, puede ser también al mismo tiempo altruista. Sí.
el ego tiene más que ver con el parecer y el ser tiene más bien que ver con esa parte más de conectar con las personas, de que, joder, conectas con alguien y dices tú, qué brutal, ¿no? Qué brutal conversación he tenido aquí, no le he juzgado, le he aceptado tal como es, ¿no? Cuando, en cambio, el ego está diciendo, joder, este tío no conecta conmigo, no me mola, no, es como esa parte más... y fíjate, yo... Hostia, llevo muchos años tratando de llegar a un propio concepto de ego y muchas veces me cuesta llegar porque es un concepto en sí complejo, ¿no? Y no soy para nada ni el mayor experto en esto y me considero que me queda muchísimo por aprender. Simplemente repito aquello que escucho y que me llama la atención y digo, vale, pues esto me parece interesante, pero fíjate, ha evolucionado mucho mi propia percepción del ego en los últimos años. O sea, conforme lo que voy aprendiendo, leyendo, escuchando, pues a veces hago el ejercicio, esto lo hace mucho Eje Oyer, ¿no? Se pone a analizar vídeos suyos del pasado y decir, hostia, mira lo que decía aquí, qué barbaridad estaba diciendo en aquel momento, qué ignorante era, ¿no? Entonces, somos ignorantes, ahora mismo soy muchísimo más ignorante que la versión de Jesús de dentro de un mes. Y a veces hay que asumir esa parte. De decir, hostia, la versión de Jesús Pérez, ¿no? Aclaremos, porque claro, cuando dice Jesús sí. Solo... No, Jesucristo no. No, es muy top, es muy influyente ya. Y, hostia, dijiste antes algo que me pareció interesante para ligarlo con esto, que abriste ahí una lata interesante y se me ha ido. Bueno, seguro que después lo del el egoísmo altruista. Justo, esa parte, ¿no? Al final no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos guay y estamos en el sitio donde nos apetece estar, de repente la energía que irradias, tú no lo notas, pero la energía que irradias es muy diferente a cuando pues vas como eso, como una bombilla apagada, como dice Víctor Coopers, ¿no? Y esto lo puedes ver en el claro ejemplo es, pues, yo qué sé, hablando de una sesión de Toastmaster. Cuando empiezas, siempre empiezas, pues, hostia, acabo de salir tarde de trabajar, venga, corriendo, tal. Entras en una sesión de Toastmaster en los 5 primeros minutos y entras en la mitad y la energía es muy diferente. Es muy diferente porque necesitamos esa calidez humana, ¿no? Cuando ves que la gente de repente... no te juzga, te valora, te apoya, se da cuenta de que lo que a ti te está sucediendo ahí delante, delante de un público, le sucede a ellos, entonces las neuronas espejo dicen, hostia, le está pasando lo mismo que me pasó a mí hace 2 semanas, venga, vamos a animarle, ¿no? Entonces sucede eso. Y otro ejemplo que también me gusta es el de cuando tú cambias, de repente, también estás ayudando a cambiar tu entorno. Y parece una chorrada, pero cuando tú empiezas a tener ilusiones, cuando tú empiezas a hacer cosas, de repente ves que hay gente que se te engancha y te dice, joder, ¿cómo has hecho esto? O, ostras, has participado en tal podcast, ¿cómo te han llamado? ¿No? Es como que empiezas a tener cosas que contar, porque tu propia investigación o tu propia curiosidad hace que, de repente, para determinadas personas, tú que antes no existías, de repente eres una persona sabionda, que sabe, ¿no? Que aparentemente está hablando en su lenguaje y eso conecta mucho con la gente. Y nosotros desde dentro no lo percibimos porque percibimos que lo que estamos diciendo es algo banal. Pero la realidad es que hemos evolucionado. Y aquí me estoy acordando de un ejemplo, creo que era de Vilma Núñez, que ella decía que muchas veces tenía síndrome del impostor al decir, hostia, ¿quién soy yo para contar algo sobre esto? ¿No? Como lo que yo estaba hablando ahora hace un rato sobre temas de ego y demás, que, o sea, me queda una distancia importante para poder aprender un 0,01 de eso, ¿no? Entonces, ella decía algo así y curiosamente es como que hemos llegado a la misma conclusión. Hay gente que sabe muchísimo más que tú, pero hay gente que sabe muchísimo menos y que al final está buscando a una persona referente, a un divulgador que hable en su lenguaje y en su forma de entender las cosas. Entonces, yo igual puedo estar diciendo una cosa. Me pasó en un evento en Madrid, di un taller y me dijeron, hostia, tío, nunca me habían dicho de esta forma tan sencilla cómo aplicar el podcast a mi negocio.
y dices, pero ¿qué ha sido, no? ¿Por qué? ¿Qué ha conectado contigo? Pues ha sido esta frase, no recuerdo ahora concretamente, ¿no? Pero sí que me quedé con la situación. Y no solo Entonces, eso, a veces nosotros también, mismos... por ejemplo, Sí, lo que yo he escuchado a varias personas que suelen decir es que no es lo mismo como lo explica una persona, aunque sepa más que tú, que como lo explicas tú. O sea, entonces cada uno sí, tenemos nuestro público objetivo diferente. Eh, correcto. oye, Claro, tú, por ejemplo, que eres programador, vas a conectar muchísimo más con aquellos programadores que digan, hostia, es que, joder, como Álvaro inició su canal, su propio canal. Tú vas a ser más autoridad que el mayor divulgador sobre podcasting del mundo. ¿Por qué? Porque se sienten reflejados en ti y porque tú conoces de mejor manera los pasos que has dado para llegar ahí. Con lo cual vas a poder ayudarle mucho mejor que probablemente uno que ya sea el mejor comunicador y esté a 20 pasos luz de ese programador que lo único que quiere es que le escuchen. sin duda, sin duda. Bueno, es que en mi caso es un poco, yo ya sabes cómo soy, que yo me tiro al barro y me embadurno en él. O sea, yo, Sí. yo cuando voy por algo voy a saco. O sea que no sé si se sentiría identificada mucha gente con eso. Oye, mira, Uh-huh. llevamos ya un ratito, si te parece bien, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, voy a preguntarte en plan masterclass obligatoria, dinos 3 pasos básicos, esenciales para empezar porque aquí la mayor parte de los oyentes y de los que están en el directo, por supuesto, lo que quieren es ganar visibilidad digital. Vale. Entonces, ¿cuáles serían los 3 pasos esenciales que tú crees para montar un podcast bien enfocado a ganar visibilidad? Vale. Antes de pensar en pasos, porque al final esto de los pasos es, bueno, para llegar a Roma puedes ir por Italia o puedes ir por Francia. Entonces, los que yo he seguido los puedo compartir. Los que funcionan como mi método trabajando con clientes los puedo compartir. Pero cada uno al final dentro va a tener que llegar a su propia conclusión de lo que es visibilidad para él. Y esta pregunta es quizá la más importante. Es decir, ¿qué es visibilidad para mí? Visibilidad para mí es, pues, que me inviten a podcast y que pueda empezar a hablar de mi servicio, bueno, de mis servicios, que tenga algo interesante que contar, ¿no? Yo creo que esa es la principal pregunta. ¿Tengo algo interesante que contar? Es decir, lo que yo sé, soy interesante para determinadas personas. Tengo ciertas habilidades que otras personas van a querer saber de mí. Puedo ser programador, estar trabajando mucho, tener muchos clientes, referidos, recomendados, igual de tu zona local, ¿no? Digamos, pues de Coruña, de Vigo, de Madrid, donde sea, pero de repente, ostras, empiezas a crear contenidos y ves que no hay visibilidad, ¿no? O sea, perdón, que no tienes visibilidad. Vale, entonces, pues igual tu objetivo en ese caso es, mi objetivo es llegar a personas del resto de España donde me empiecen a conocer y a ver realmente cómo soy yo y qué les puedo aportar a ellos. No, y esto implica también el saber venderse a uno mismo, ¿no? O sea, yo no tengo por qué estar contándote nada del podcast ahora, pero realmente te estoy vendiendo podcast porque te estoy hablando de comunicación, te estoy hablando de negocio, te estoy hablando de multitud de cosas que yo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, primero llegar a esa conclusión de lo que es para ti visibilidad. Una vez tienes claro lo que es la visibilidad para ti, pues entonces empieza ese proceso de, vale, ¿y yo qué coño tengo que contar al mundo? ¿Qué es lo que la gente valora de mí? Hay un ejercicio muy chulo, y esto a veces me aburro de repetirlo, me aburro de repetirlo, que es preguntarle a tu círculo de confianza, aquellos que ni te ensalzan demasiado, ni son críticos no me sale la palabra, ni son excesivamente críticos, ¿no? Es decir, aquellos que sean honestos contigo y preguntarle, oye, ¿qué crees que es lo que se me da bien en el trabajo? ¿No? Fue una de las primeras preguntas que hice hace tiempo y a veces me costó descubrir que tenía ciertas habilidades digitales que otras personas no tenían. Y en cambio, todos de mi círculo me decían, hostia, es que se te da muy bien el conectar esto con esto. Y se te da muy bien el empatizar con la gente. Y dices tú, hostia, pues eso es verdad, ¿no? Porque a veces cuando estás en esa fase de introspección, no llegas a esa conclusión. No, tú mismo no llegas a esa conclusión. Entonces necesitas que otra persona con ojos cariñosos y críticos te den ese feedback para objetivo
Justo. Claro. Sí, no, porque hay gente que es excesivamente benevolente y te dice, ¡ah, eres maravilloso! Tal. Pero eso tampoco aporta mucho. Claro. Y el feedback así, pues A mi abuela no se lo preguntaría, ¿no? no. Tu Entonces, abuela no vale. me has dicho, preguntarte qué es la visibilidad, que es algo muy curioso, que yo no me lo había ¿Cuál es el planteado. objetivo? O sea, sí, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es la visibilidad para ti? Porque al final, claro, lo que queremos tener no es lo mismo tener visibilidad en, pues yo qué sé, en los cuñados del parque o en, yo qué sé, Sí, en tu público objetivo real, ¿no? Entonces, el segundo punto que correcto. dices es, tengo algo interesante que contar. O sea, realmente, ¿qué es lo que tengo que Sí, contar que le interese a mi público objetivo? ¿No? Y que correcto. también uno disfrute. Esa es, y que encuentres ese equilibrio entre que a ti te guste hablar de eso. Porque, Exacto. claro, sucede, hay mucha gente, no recuerdo ahora quién fue, pero ostras, había creado una comunidad súper potente, monetizándolo muy bien, vivía de puta madre de eso y de repente se dio cuenta de que le aburría divulgar de esos contenidos, que al final se sentía abrumado porque la gente le pedía comparte más contenido y era como, es que este tema ya no me interesa ni lo más mínimo, ¿no? Entonces, a veces esa capacidad de iterar le pasa a Magda Vela, por ejemplo, le pasó a Magda Vela, que es guionista de Netflix, hizo un documental muy guay sobre el minimalismo y él crea contenidos y tuvo una crisis tremenda a la hora de crear contenidos porque era en plan, hostia, ya no sé lo que compartir. Y fíjate que crear contenidos es infinito, o sea, puedes hablar de multitud de cosas que puede interesar a la gente. Otra cosa es si realmente tú conectas con ese contenido, ¿no? Tú imagínate, pones a alguien que no le guste hablar con las personas en un podcast. Ostras, lo va a sufrir. A no ser que sea un reto para él, pero si no, es que lo va a sufrir porque el modo conversacional no le gusta. Igual le gusta estar delante de una cámara. Claro. Tengo una mentorizada de una startup que, fíjate, ella me decía, ostras, es que el formato reel me agobia. Tardo 3 horas en grabar reels, pero en cambio escribir me pongo a las 12 de la noche y fluyo. Y yo en plan, joder, porque entonces tu principal canal puede ser el escrito. Busca esto y después ya irás dándole un sentido. Pero es como, y aquí viene el consejo más importante quizás, es ten como un contenido que sea como el contenedor de todo. En mi caso, el contenedor de todo mi contenido es el podcast. Del podcast sale todo lo que yo creo. O sea, la newsletter, el contenido de LinkedIn, los reels, los vídeos cortos, los shorts, todo sale de ahí. Yo he pensado cuál va a ser la propuesta de ese podcast y de ahí después salen las ideas para el resto de contenidos. Pero previamente he analizado a quién me estoy dirigiendo, ¿no? En el caso de Álvaro, por ejemplo, que se puede estar por lo que compartías conmigo, ¿no? Al final, pues personas autónomos que quieren crecer a nivel digital, ¿no? Perfecto, pues entonces vamos a investigar qué es eso que a ellos les preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les quita el sueño? Y ahí es cuando ya empiezas a conectar con esa parte más emocional, diría yo, porque la racional es fácil conectar. Le das el proceso para ser más visible, genial. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo se siente esa persona? ¿No? Y ahí entramos en temas pues, más complejos, ¿no? Analizar emociones, ver cómo explicarlo de una manera simple. Y ahí, o sea, una vez entras en esa dinámica de entrar en los dolores de la gente, empiezas a descubrir que hay determinadas cosas a las que la gente reacciona. Y eso es lo que te da la pista. De decir, hostia. Y después Me repetirte gusta. como un mono. Repetirte como un mono. Te toca, o sea, te vas a repetir más que vas a decir, hostia, pero si siempre estoy hablando de lo mismo. Cierto. Pero tú fíjate en Pero aquel claro, es contexto. que es el objetivo, ¿no? Al final, Es el si tienes un objetivo. servicio, un producto, o tienes, al final sí que tienes que hablar sobre Si, eso. si te fijas, por ejemplo, claro, en Irra Bravo o Álvaro Sánchez o creadores de infoproductores relevantes, ¿no? Siempre están hablando de lo mismo, pero te interesa. ¿Por qué? Porque estás en ese proceso. Y a Yo veces ya hay Irra procesos. Bravo, estoy ya un poco que es que como ya hay tantos mini Irra Bravo por todos lados, Ah, vale. Claro, ha claro. llegado a saturarme un poco. Pero bueno, volviendo entonces a lo que has comentado, yo he apuntado 5 puntos, o sea, te pregunté 3, pero no has dado 5, 2 extra, Vale. muchas gracias.
El punto 1, plantearse qué es la visibilidad. El punto 2, tengo algo interesante que contar que realmente interese a quien se lo voy a contar. El punto 3, encontrar un equilibrio, conectar con lo que estás haciendo. No solo divulgar para obtener beneficios, digamos, económicos, sino también beneficios personales, ¿no? Al fin. Y luego el punto 4, tener un canal rey, digamos, un canal principal, como tú dices, el podcasting para ti, de donde se saca todo, ¿no? Que está como en el centro de todo tu negocio, pero también de tu forma de ser, de vida y de ser persona. Claro. Y luego algo que no has dicho directamente, pero que me ha dado la impresión de que te referías a eso, era como analizarte a ti mismo, ¿no? Para al final saber dónde encontrar ese lugar, ese servicio, ese producto o lo que sea, pero que también sea una parte de ti, ¿no? Sí, que esa parte es quizá la más compleja y solo la puedes validar en modo prueba-error. O sea, a no ser que desde pequeño ya tengas esa vena y digas, hostia, quiero ser cirujano y lo tengo tan claro que toda mi vida voy a empecinarme en serlo. Entonces, maravilloso si es por ahí, pero en general los contenidos siempre hay algo que igual... Hostia, yo cuando empecé a crear contenidos no tenía ni idea. Era como voy a crear contenidos y una de las vías más importantes fue a través de LinkedIn y lo que hacía era inspirarme en otros y tratar de reflejar las ideas de otros, que eso es quizá el primer paso. Es copiar literalmente. Copias la estructura, el formato y después le das un poco tu forma hasta que vayas encontrando tu propia voz, que es quizá lo más complicado. Y tu propia voz la encuentras cuando a base de hostias te vas dando cuenta y dices, leo esto y me siento reflejado. Y aparte a la gente le gusta. Pero a veces llegar ahí no es eso, publico ahora y ya está. Claro. Hay una frase que me encanta que es tienes que hacer que el deseo sea más fuerte que el miedo. Entonces, si tu deseo es poder ser creador de contenidos, tener mayor visibilidad online, poder tener ingresos extra con algún negocio online, ¿no? Pues entonces dices, hostia, si yo quiero eso, tengo que asumir que esto es un proceso. Joder, MrBeast estuvo, pues no lo sé, igual 10 años generando contenido hasta que de repente un día, boom. Y aquí también no quiero idealizar todo eso, porque igual estás 10 años y no sucede ese boom. Igual sigues siendo el mismo creador de contenidos, igual tienes ingresos extra, igual tienes cosas que antes no tenías, pero igual no eres tengo un plan y lo petas. Pero desde luego seguro que te has llevado un montón de aprendizajes de todo ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que es la clave, ¿no? El no tener una expectativa de que, joder, vas a evolucionar mucho, pero no hacerte esa idea idílica de que, es que si estoy 6 años aquí picando piedra lo voy a petar. Puede ser que sí. Y también aquí entra el qué es petarlo para ti, porque claro, si piensas hace 6 años dices, hostia, yo ahora lo estoy petando, pero en realidad siento que no lo estoy petando. Es como que en tu versión anterior, para tu versión anterior lo estás petando, pero para tu versión actual igual no tienes esa sensación. A ver, está entonces, claro que va más del camino. La constancia funciona, pero las herramientas al final, o sea, el martillo sin el clavo, ¿no? Correcto. Hay que también La constancia es clave, ¿eh? O sea, es más importante la constancia que la calidad. Esto es como, pues yo qué sé, una empresa de mudanzas. Esos que sabes que no lo hacen del todo bien, pero joder, llevan 20 años y los tíos siguen ahí haciéndolo. Y dices, bueno, pues los voy a contratar porque son los que conozco, paso de rayarme con probar con otros que igual son mejores, pero... La constancia es clave, depende de cómo la veamos, porque claro, yo por ejemplo, yo llego al Mercadona o el Eroski o yo que sé, a cualquier supermercado y muchas veces digo, ese producto no me gusta y yo estoy toda la vida constantemente sin comprarlo, pero sigue allí el producto. Correcto. Sigue allí. O sea que yo he sido constante sin comprarlo, pero... ¿no? Entonces la constancia es dependiendo del punto de vista. ¿Sabes qué? En general la gente es constante, lo que pasa es que no se da cuenta de que lo es, porque a veces, no sé si te pasa, pero cuando vas a antiguos entornos donde antes trabajabas o donde antes te relacionabas, ¿no? Al final cuando vas emprendiendo, pues vas buscando aquellas vías que te abran la mente, que te ayuden ¿no? Pero a veces vuelves a antiguos entornos y dices, hostia, siguen igual, están haciendo lo mismo.
No han cambiado absolutamente nada. Eso es constancia, ¿no? Constancia de no variar, ¿no? Entonces, claro, otra cosa es que ellos estén cómodos con esa vida. Si están cómodos, adelante, genial. Claro. Otra cosa es que no quieran estar ahí y estés en modo queja. Que no es sencillo salir del modo queja, ¿eh? Que Sí, sí. muchas veces nos ponemos a divulgar y es un tema jodido. Y más en nuestra cultura. Pero bueno, a ver, Sí. mira, no hemos saltado un poco a la repanfinfla el formato que tenemos a diario, pero sí que voy a meter el rollo intro de que ahora se supone que te iba a hacer una entrevista. Ahora. Ah, O sea, vale. después de la Pero masterclass. ya estamos de Ya entrevista, estamos. ¿no? Entonces voy a poner algo así para la intro. Pero no, ¿ha sonado o no ha sonado? Sí, sí, ha sonado. La entrevista. No sé, me lo estoy inventando. Hostias. A ver, Esta capacidad improvisatoria, yo creo que es el. De hecho, improvisaste también el inicio, ¿no? O lo tenías. siempre, desde que he llegado a Toastmaster, Siempre. improvisando todo el tiempo, me encanta. Y además yo jamás habría pensado de que se me daba medianamente bien y he descubierto que, bueno, que puede ser algo interesante. Mira, Jesús, No, y juegas mucho con las voces. Juegas mucho con las voces. sí, Dale, dale. Jesús, mira, me gustaría poner en contexto a los oyentes y a la gente que esté en el directo, que por cierto, podéis escribir, podéis comentar, podéis decir lo que sea, que veo que estáis por ahí. Estoy viendo gente por LinkedIn, en YouTube, en Zoom, por supuesto. Y bueno, Tony Herrera sí que ha comentado antes que dice que se Ajá. siente súper satisfecho de haber visto tu evolución desde el principio y que él ya la veía, que descubrió desde el principio de que tú eras un gran comunicador. Muchas gracias, Tony Herrera, por esas Gracias, palabras. Tony. Bueno, a Pues mí me gustaría fue. saber, porque he visto que has hecho, por ejemplo, administración de empresas del 2002 al 2008, después hiciste un máster en finanzas del 2009 a Ujú. 2010. Y después tú estuviste trabajando como coordinador de chat online en ING Bank hasta el 2020. Y yo digo, pero ¿qué te ha dado? Que como de repente has cambiado totalmente tu trabajo, tu vida, tu forma de ver las cosas, porque al final el trabajo es una tercera parte de la vida y influye en las otras dos, por supuesto. Sí. Fíjate, siempre fui una persona que perseguía más los objetivos que pensaba que me acercaban a ese futuro económico sostenible, que perseguía objetivos donde pensaba que quería hacer aquello que tuviera mayor salida laboral. Entonces, al final, para mí, como las finanzas o, digamos, trabajar en banca era como ese futuro que me acercaba ahí. Y me gusta. O sea, tengo que decir que las finanzas me molan. El trato con el cliente, al final, pues estás con un cliente, ves que puede tener una necesidad y de repente pues acaba contratando un fondo de inversión y queda súper contento y llega dentro de 5 años y te dice, joder, tío, qué buena decisión fue comprar el Standard & Poor's 500, fíjate que me he ganado 1.000 pavos gracias a eso, ¿no? Ese tipo de cosas molan, ¿no? Y ahí, aunque no lo parezca, ya hay cosas de comunicación, ¿no? Es persuasión, es tratar de convencer al otro de algo que tú crees que le puede ser beneficioso, no entrucharle cualquier cosa, sino, oye, yo creo que en función de tu economía, no necesitas este dinero, lo puedes invertir a largo plazo y puede ser una buena opción. Ya sabes, esto como todo en la vida, beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que es una de las cosas que más repetimos cuando vendes un fondo de Entonces, inversión. yendo al grano, ¿qué es lo que te ha hecho cambiar? Lo que me hizo cambiar fue darme cuenta de que eso no me acercaba a donde yo quería ir, pero no tenía claro hacia dónde quería ir, ¿no? Lo que sí hay de conexión en todo esto es que cuando empecé en banca, de repente me encontré en el chat de ING y dije yo, hostia, ahora le veo la relación, pero en aquel momento no lo veía. Comunicación. Me flipaba ver cómo a través de un chat escrito podíamos convencer a la gente, perdón, resolver sus dudas, ser empáticos con ellos, ¿no? Entonces empecé a trastear sobre eso. Tuve una crisis existencial, no sabía hacia dónde ir, tuve a mi hija, eso fue un boom, entonces me hizo pensar mucho y me obligó a parar. Pedí una excedencia y hice un máster en marketing digital que era esto, cuando tienes dudas,
al final una de las cosas que ayuda es conectar con tu niño pasado. ¿Qué era lo que te molaba? Y es una de las cosas que más repiten los psicólogos en general. Al final, aquello que nos gustaba muchísimo hacer de pequeño es lo más probable que de mayores nos haga tener una sensación de placer. Y ahí fue cuando decidí pues, empezar a investigar. Hice un máster en marketing digital y descubrir cuáles eran las áreas que más podían conectar conmigo. Y me di cuenta de que en las áreas de crear contenido, empecé a crear contenido en LinkedIn, empecé a crear mi página web, empecé a hacer muchas cosas relacionadas con creación y me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque entraba una parte muy importante que era la psicología. Yo siempre he sido muy curioso de tratar de entenderme a mí mismo, tratar de entender mi propia psicología. Y resulta que el marketing y la comunicación es pura psicología, es tratar de entender a los demás. Y no desde el punto de vista de curar su enfermedad, o sea, yo no me veo como un psicólogo porque no lo pretendo, o sea, no es algo que me llame la atención y que en algún momento de mi vida sí me llamó la atención, pero ahora no me llama la atención. Entonces vi en el marketing esa forma de poder sentirme bien, poder divulgar y poder ayudar a otros, ¿no? Ayudar a otros a conseguir sus objetivos. Esa parte me flipa. Y uno de los primeros servicios que lancé precisamente fue una mentoría en comunicación. Y en aquel momento pues dije yo, hostia, y la gente me contrata. Dije yo, hostia, pues esto igual es que por aquí puede haber una vía, ¿no? Y empecé con un proyecto, que era presentaciones.com, empecé a desarrollar este tipo de cosas. No dejé de crear contenido en todo ese proceso y tratando de autoconocerme, tratando de ver en dónde aportaba valor y recibir el feedback. Entonces, el giro fue darme cuenta de que no estaba yendo en el camino adecuado. Y esa crisis existencial, el no saber hacia dónde iba, porque decía, hostia, es que yo no me veo haciendo esto el resto de mi vida, tío. Justo eso. Me voy a morir aquí. Lo que quería decir. Me voy a morir aquí. Si no tuviera eso, pues probablemente seguiría pues igual en el mismo sitio, o aún peor, estaría, pues no lo sé, con una tremenda depresión sin encontrar un sentido a lo que, claro, es a lo que yo estaba haciendo. Como cuántas personas que en realidad no sucede eso. De hecho, a mí me ha sucedido también, que hasta que no me he visto en el agujero y en un agujero del que no podía salir, de decir, hostia, y al final pues construir esa escalera, ¿no? Para salir de ese agujero. O sea, al final construir hacia la luz, construir algo, un camino, un sendero que de verdad nos lleve hacia esa luz y no hacia el lado contrario, hacia donde estábamos yendo. Por lo menos eso en mi experiencia es como ha sido, ¿no? Meterme en un agujero cada vez más oscuro, que a ver, que parece que estaba yo traficando heroína en el Bronx, pero no me refiero a eso, sino que, claro, que yo no estaba bien conmigo mismo, no estaba cómodo con mi vida profesional, con lo que hacía, entonces pues ahí fue cuando realmente me hizo de decir, hostia, tengo que buscar alguna forma de salir de esto. Y justo la casualidad de que también yo tuve a mi hija, estaba también trabajando muy solo, porque yo trabajaba en una cueva, no hacía networking, no convivía con otra gente y salir de ahí también me ha ayudado muchísimo. Mira, yo creo que esos cambios son, y ya te dejo continuar, Álvaro, creo que esos cambios son o sea, esto sucede, muchas veces sabes que tienes que hacer un cambio en tu negocio, en tu vida y tal, pero no lo haces hasta que llegas a ese límite de decir, hostia, es que tengo que hacerlo porque si no, esto se acaba. El ser humano es perezoso por naturaleza, o sea, totalmente. Nos cuesta muchísimo el cambio. Por eso la mayoría de la gente que solemos admirar son aquellos que se atreven a hacer cambios tremendos en su vida, ¿no? Yo qué sé, cuando estaba en el instituto veía a alguien que se iba de Erasmus y decía yo, hostia, qué pasada, ¿cómo ha hecho esto? ¿No? Pero es eso, es enfrentar los miedos que la mayoría de la gente no suele enfrentar. Sí, y bueno, pues siguiendo con el tema, mira, te voy a preguntar, por ejemplo, ya te voy a hacer unas preguntitas técnicas con respecto al podcasting. Por ejemplo, lo que dices al principio, que las relaciones que se generan con un podcast son mucho más intensas que con las que se generan a través de las redes sociales. La verdad es que me gustaría profundizar un poquito sobre eso, porque sí que lo veo, claro, las relaciones supongo que te referirás a lo que es marca personal, ¿no? Al cómo te ven, ¿no?
Las relaciones que generas tanto con los invitados como con las personas que te escuchan. Tú fíjate, piensa, y esto te lo lanzo a ti y a la audiencia, piensa la sensación que tienes cada vez que escuchas a esos podcasters favoritos, como que les conoces, como que son personas que para ti te generan un vínculo emocional. Claro. Y no es lo mismo estar escuchando a una persona durante una hora hablando de algo con el cual conectas con sus valores, tiene tiempo para contarte aquellas emociones que has sentido durante la semana, se abre. Ese tipo de conexiones no es lo mismo que ver un reel de 30 segundos o un texto en LinkedIn que lees en, no lo sé, 30 segundos o un carrusel de información, ¿no? Entonces, el vínculo que se genera es mayor, siempre que esa persona para ti te genere cierta atracción o cierta admiración. Entonces, va por ahí. Y después con el invitado, claro, es que una conversación de una hora con una persona en la cual vais a hablar de algo que probablemente a los dos os inquiete, genera un vínculo importante, como el que estamos generando ahora tú y yo. Qué bonito. Mira, otra pregunta. ¿Crees que el podcasting está empezando a saturarse o que estamos en un momento dorado para empezar? Esta pregunta esa es una buena pregunta. Esa es como, ¿crees que las redes sociales están saturadas? Yo siempre lanzo esa pregunta. ¿Crees que las redes sociales están saturadas? Sí, ¿no? Sí. Depende. Me acuerdo de lo de pero la gente no sigue pensándose en no estar en las redes. Claro. Entonces, al final ese es el camino, ¿no? Si tienes algo que contar, pues busca aquellas vías donde te diferencies o donde cuentes algo distinto, ¿no? Pero los canales de comunicación están ahí. Es decir, la radio, pues puede ser una oportunidad para anunciarte como hace Carglass, ¿no? Estás en el coche, escuchas eso y ya está. Y es un canal mega saturado. O las cartas, yo qué sé, ¿quién coño lee una carta? Pues es un canal que conozco a varios infoproductores que la usan para entrar en contacto con sus clientes potenciales. El podcast es un canal fantástico precisamente para eso, para generar encontrar tu nicho, encontrar ese sitio donde divulgar. Y yo aquí es una de las cosas que repito hasta la saciedad. No busques seguidores. O sea, la gente se obsesiona en tener multitud de seguidores en el podcast. El otro día hablaba con Jorge Coronado sobre esto y él me decía, yo tengo un íntimo amigo que tiene un podcast de la pesca a mosca. Y resulta que tiene 1000 seguidores, pero monetiza el canal. Y 1000 seguidores para un podcast pues es algo normalito, ¿no? Bueno, incluso creo que menos, 500. Entonces, si tienes un nicho concreto, alguien que le vayas a contar algo interesante sobre ese tema, imagínate en tu caso, hablar de, no lo sé, de programación para dummies. Y sea gente, un perfil de programadores que no tienen ni idea de nada. Investigas, no hay ningún canal sobre esto y empiezas a divulgar. Yo soy programador, pero yo no podría divulgar sobre eso porque me gusta más hablar. Bueno, y tú ya has visto las ponencias que hago normalmente en Toastmasters, no tienen nada que ver con contenido técnico. Nada. O sea, yo huyo de eso. O sea, el trabajo me apasiona, pero después comunicarlo, hostia, es que... Fíjate, pues ahí ya has descubierto eso. Tú puedes ser una persona interesante para aquellos programadores que no se hacen preguntas sobre la vida y tú te las haces. Entonces, a veces dicen, joder, qué buena pregunta, antes dijiste, no sé, qué buena pregunta hiciste. Y no es por ego, es por, fíjate, pues él no te ha hecho esa pregunta y no está mal. Al final, a veces nosotros pensamos que nuestro modelo de realidad es lo mismo que los demás. Decía Mario Alonso Puig que él de pequeño, la gente se quedaba anonadada mirando para él cuando contaba una historia. Y para él era algo normal. Entonces, claro, ahí te das cuenta y dices, vale, pues igual es que se me da bien. De forma innata lo hago. Después también lo puedes desarrollar, lo puedes potenciar, ¿no? Y en tu caso es que ya te sale, porque siempre que te escucho hablar mucho de procesos de tu vida, de aprendizajes. Eso es muy chulo. Igual la mayoría de los programadores no llegan a ese tipo de conclusiones y eso puede ser un contenido de valor para ellos, ¿no? El poder escuchar a alguien que le habla desde un modelo mental similar al suyo, alguien que les habla de aquello que ellos muchas veces pues igual no se atreven a compartir, como cuando tienes miedo a comunicar.
esto es como el Club de los Alcohólicos Anónimos. La mayoría de la gente a veces tiene miedo de decir que le da pánico hablar delante de un público, porque es como, uy, qué vergüenza. Cuando en realidad es que la mayoría de la gente tenemos ese miedo, ese pánico escénico. Es curioso lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que digan, me da vergüenza de decir en público que soy alcohólico, pero luego se pillan unas borracheras que los ve todo el pueblo y eso no les da vergüenza. Es como, no sé, vivimos en un poco... Claro. en unos... Es como su tienen un alter ego de ellos, ¿no? ¿no? El alcohol le permite evadirse. Mr. Sí. Hyde, ¿no? El señor Jekyll y Mr. Hyde, total. A ver, voy a empezar con otra ponencia, o sea, otra sección que me acabo de inventar ahora mismo, que se va a llamar Filosofadas. Vale. O sea, esto es para que lo desarrollemos. Antes sí que, perdona que te cortaba en algunos momentos porque quería avanzar, pero aquí esto es para ver hasta dónde llegamos. Te voy a decir una frase. ¿Qué opinas sobre esta frase? ¿Vale? Las palabras son una extensión de nosotros que nos permite llegar a cualquier lugar del planeta. Hostia, hay que decir que esto no lo teníamos preparado ni nada, ¿eh? Repite, porfa, para ver cómo continúo. Tengo que continuar con cualquier cosa, con una reflexión. Sí, hombre. A ver a dónde nos lleva, ¿no? Claro, esto es esta frase, que es lo que a ti te hace sentir o qué opinas sobre ella, o sea, abierto a lo que quieras. Las palabras son una extensión de nosotros que nos permite llegar a cualquier lugar del planeta. Sí, las palabras dicen mucho de nosotros, de nuestra situación anímica, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo vemos a los demás. Sí, sin lugar a duda. Y nos puede llevar a cualquier sitio. Sí. O sea, una palabra, o sea, una reunión de palabras bien compuesta, en realidad pueden llegar a hacer eco a cualquier lugar del planeta, ya sea por escrito, ya sea dicho, y más hoy en día, ¿no? Con la globalización. Sí, y sabes que a mí me encanta esto, no sé, un día alguien me lo dijo, Mr. Frasecitas, y es cierto, me encanta, tengo una libreta y tengo la aplicación de Superlist con un montón de frasecitas que me encantan. De Oscar Wilde, seguro, Oscar Wilde. Sí. Soy un friki de las frases, incluso a veces me gusta crear frases de otros porque es como que en un momento de mi vida para mí en ese momento tenía un significado importante, ¿no? Esa frase, y me ayudó a ser como un ancla para decir, vale, pues esta frase me ayuda a que cuando estoy de bajona lo pienso y digo yo, hostia, pues es verdad, venga, vamos a seguir, ¿no? Vamos a ser perseverantes. Y me flipa anotar frases porque a veces también me gusta ver lo que opinan los demás de esa frase. A veces lo comparto con mi pareja y la interpretación de ella es totalmente diferente a cómo yo lo interpreto, ¿no? Y dice, hostia, pues esto para mí significa tal. Y digo yo, hostia, fíjate, ¿no? A veces lo que publicas en redes, cómo está siendo interpretado por la gente la cual te lee. Es brutal eso. Y a veces te das cuenta y ahí es cuando empiezas a simplificar lo máximo el contenido. Porque asumimos muchas veces, yo cuando empecé a crear contenido en LinkedIn comunicaba más para aquellos que podría definir como mi competencia que para aquellos que sí realmente podían ser mis seguidores. No estaba rebajando el nivel de comunicación, estaba hablando de cosas que me interesaban en ese momento a mí, pero que probablemente a mi audiencia, a aquellos que me iban a comprar, pues es como, hostia, esto a mí no lo entiendo, porque no estaba rebajando mi lenguaje. Claro, el nivel de conciencia, ¿no? Es lo que te refieres, de tu público objetivo. ¿Qué entiendes por nivel de conciencia? Porque ahí el nivel de conciencia, pues, bueno. Lo podrías decir la parte en el que está en el embudo, los conocimientos que tiene, y pues es que depende de cómo lo enfoques, pero supongo... Es que creo que hasta no estaba en ese nivel de... es decir, el nivel de conciencia es de mi público objetivo, el nivel de conciencia muy bajo está aquí arriba en el embudo y el nivel de conciencia alto ya está ahí a punto de comprar. Si este es mi embudo o el que debería ser mi embudo, yo estaba en otro embudo, estaba aquí, hablando a alguien que nunca iba a ser mi cliente. Claro. Que
que probablemente era, eso es mi competencia y que no me va a comprar. Que sí, que está aprendiendo de mí o está viendo mi forma de entender las cosas, que suele ser muchas veces lo que sucede. En marketing, la mayoría de la gente habla de lo que ve en su día a día, pero la realidad es que a su cliente eso le importa bien poco. Sí, sí, eso de hecho es uno de los errores que tengo yo con uno de los proyectos, Web Héroe, que he escrito mucho contenido, 70 y pico artículos muy currados, o sea, cada artículo era mínimo 8, 10, 12 horas. Y, o Joder. sea, hablo de los currados, después hay 15 o por ahí que son comparativas, ¿no? Pero los que están muy currados, claro, yo escribía de programación, mira, entonces después los clientes en realidad no son lo que están buscando, los clientes reales no buscan eso. Entonces llegaba la gente, que era Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Cogían la información y decían, mira qué bonito, pum, y se iban, claro, no compraban. Y yo decía, joder, vaya curro que me he pegado y el tiempo que he dedicado para darme cuenta de que lo estaba haciendo mal. O sea, de que no estaba Claro, es igual enfocado. sería un contenido para alguien, siendo un contenido de pago, para alguien que está interesado en ese tema. Por ejemplo, Es que muchas veces, joder, esto lo escuchaba hace tiempo y decía que tenía contenido gratuito que lo divulgaba y por el propio nivel de conciencia de la gente no lo valora y no lo usaba. Y de repente lo paquetizó, lo puso bonito, le dio una propuesta y a un público en concreto y la gente lo compraba y lo empezaba a utilizar. Y decía, hostia, pero si este contenido estaba gratis. Pero es que lo gratis no solemos darle demasiado valor, ¿no? Porque bueno, si está en YouTube, ya lo buscaré. totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y ahora algo que sí que hago yo con todos los invitados e invitadas que vienen, algo que me encanta hacer, es muy relacionado con lo que has comentado antes, lo del tema de la improvisación. Vale. Entonces, siempre hago jueguecitos. Pues bueno, el último jueguecito era una batalla con el Joaquín Fernández hazme de preguntas que solo podíamos responder sí o no, ¿no? Hostia, ostras. Vale, pero ahora, por ejemplo, te voy a proponer otra cosa. ¿A ti te gusta la Vale. música? Sí. Y Sí, que, sí, escucho música electrónica, por ejemplo, me flipa. Tuve diferentes épocas, pero quizá el hilo conductor de toda mi vida es la música electrónica. ¿Y qué tal se te da a cantar? Muy mal, pero muy mal, francamente mal. Bueno, eso incluso puede ser más divertido aún. Mira, Me estás lanzando un reto, ¿no? un reto total, total. O sea, por ejemplo, lo que si quieres, podemos improvisar sobre la temática que tú quieras. Yo voy a sacar la guitarra y primero va a cantar uno, luego va a cantar otro, pero que tenga algo que ver, que estemos también dando contenido de valor, ¿vale? Además que quería estrenar Pero esto, puede ser en modo poesía, ¿no? Podemos hacerlo en modo poesía, eso ya como tú quieras, claro. A ver, en espera, modo recitado, sin llegar a cantar, ¿vale? Como si fuera rap. por ejemplo, a ver, yo voy a hacerlo muy sencillito, voy a coger la guitarra y voy a tocar, por ejemplo, tres acordes en plan un mi re do o algo así, que sea muy fácil, ¿vale? Un segundo. Vale, te espero. Este Álvaro nos... Además, es que Esto totalmente sobre la marcha, ¿no? esto se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es que me he comprado el rollo este, ¿sabes? La pastilla esta que me ha costado 20 euros, que son unas Ajá. pastillas japonesas que la pones en la caja de la guitarra y ya está. O sea, que es un puntazo. Que es como un conector para poder conectar al... Sí, lo ¿Y conecto cómo recoge el sonido? a través de la mesa de mezcla que tengo aquí. A ver, entonces, Ah, tiene un micro, o sea, eso tiene un receptor, un micro. exacto. A ver, el Vale, instrumento vale. volumen y el gain. A ver, ¿se escucha bien? Sí, genial. Pero realmente no es como una guitarra eléctrica, o sea, realmente es lo que hace es recoge el sonido de la caja. Claro, lo que recoge es las vibraciones. Entonces, es Vale. como... No, pero suena bien, ¿eh? Suena ¿Sí? bien. Sí, sí. Vale, vale. Pues Una venga, buena inversión. vamos a darle caña. 20 euros, ¿eh? O sea, tiradísimo. Venga, Sí, vamos a sí. darle caña. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Hostia, dale tú, tío. ¿Yo? No se me ocurre Pues nada. venga, di tú la temática. Puf. Eh, joder. Pues no sé.
las emociones con las que te levantas por la mañana. Hostia. Cada mañana me levanto de porque tengo la vejiga a explotar. Y ese sentimiento que siento es mortal. Venga, vas tú. Sí, pero aquí hay entrenamiento, ¿eh? O sea, ¿cuántas sesiones de networking te has puesto a cantar en este nivel? No, es la primera vez, pero bueno, sí que esto lo solía hacer con mis amigos, sí que es verdad. Vale, ahí, otro nivel, tío. Y ahora tengo que yo reflexionar sobre eso, ¿no? Ahora tú tienes que cantar lo que tú quieras. Esto no me había pasado en ningún podcast, tío. Esto es creme de la A ver, creme. Carla me está diciendo que no se escucha bien, pero ¿el qué? ¿La guitarra o qué parte? Puede ser. Venga, lánzate, Jesús. Venga. Hay momentos que me cuesta, ¿eh? No es sencillo esto de... Haz tú el acorde y a ver, o sea, ¿cómo empezaste para yo pillar el tono? No me acuerdo, pero algo, por ejemplo... Yo qué sé. Vale, O- venga, dale. No, antes yo creo que... No, es que para mí es complejo, ¿sabes? Soy bastante arrítmico, entonces es como que no... Creo que empecé así. Venga, vamos allá. Cada mañana me siento como el culo. Y yo creo que es porque la realidad necesito meterle el truco. Y no sé qué hacer, pues tú, y lo que hago es que me siento inseguro, pero trato de cambiarlo con un... Ole. Complejo el reto, tío. Pero es bueno esto. Mira, el otro, siempre me encanta. ¿Quién coño? Creo que fue Emilio Duro. Hablaba sobre la vergüenza y decía que la vergüenza era malo para la salud. Decía, es que al final, cuando tienes vergüenza, te centras en esa parte de parecer. De, uy, es que no voy a cumplir las expectativas de los demás, uy, es que no voy a no sé qué, ¿no? Y te olvidas de esa parte de ser tú mismo, y ya está. Pues sí. Y el gusta, ridículo sí. a mí me gusta pasar Dale. vergüenza a veces. O sea, al Te hace final- ver que las siguientes ocasiones, tienen esa vergüenza que tenías ya no es tan relevante. Claro, y no solo eso, cuando tienen vergüenza es cuando realmente te estás dando cuenta de que estás fuera de tu círculo de confianza, de seguridad. Desajona totalmente. Entonces, mira, Carla está diciendo que esa frase se la queda. No sé a cuál se refiere, pero... La tuya, seguro, porque la mía no tenía el sentido. Esto me recuerda a las improvisaciones que muchas veces hacemos en el club de comunicación. Y a veces digo yo, hostia, ¿qué coño acabo de decir? Que no tiene sentido ninguno, ¿sabes? Tu cabeza es como que va a mil, vas pensando cosas y dices, no ha tenido relación ninguna lo que he dicho. Pero también forma parte de eso, del aprendizaje. Pero una frase que has dicho tú al principio del podcast, que de hecho me la he apuntado aquí porque me ha gustado mucho, Vale. es tienes que conseguir que el deseo sea más fuerte que el miedo. Sí. Y no sé si es Y hay por ahí otras versiones. ¿Cómo? No. Creo que es un remix que hice por ahí. Cuando hago frases suelo recordarme suelo como anotar el autor y creo que era algo así como el amor tiene que ser mayor al miedo. Y yo le di la vuelta.
tratando de darle un sentido al momento en el que estaba. Vale, mira, Carla está diciendo que la frase es la vergüenza es mala para la salud. Mira. Esa es la pues frase sí. que ha dicho que se la guarda. Sí, de hecho, lo tenía anotado por aquí, que estuve el podcast. A mí una de las cosas que me gusta hacer a veces, si escucho el podcast en el coche, por ejemplo, ¿no? Y después lo pongo en YouTube, me cojo la transcripción y le hago preguntas. Tengo una aplicación dentro de YouTube y le hago preguntas sobre la propia transcripción, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿qué hablo de aquí de la vergüenza? Y me dice, se habló esto y tal. Y aprendo un montón de ese tipo de cosas. Y me quedo con frases. Soy de los que cuando está viendo un podcast no lo está escuchando. Estoy tomando notas. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque a veces estoy más pensando en cómo lo están montando, cómo lo están haciendo, cómo son los entresijos, que en centrarme a veces en la disfrutar, conversación. ¿no? Cuando antes sí lo hacía, tío. Antes sí lo hacía. Me conectaba con esa conversación. Ahora lo hago, pero cuando lo llevo a mi terreno profesional, entonces me entra la vena de, hostia, puedo aprender esto de aquí, puedo aprender aquello de aquí. Entonces, cuando quiero relajarme, no pongo podcasts relacionados con marketing o con cosas que me hagan activarme. Pongo podcasts que me hagan ayudar a relajarme, ¿no? Pues de psicología, de otro tipo de temas. Hostia, sí. Y eso me pasaba antes a la noche. Me flipa el de, sí. ¿Cómo se llama este? Negra y Criminal. No lo conozco. De Cadena Ser, de asesinatos y cosas de estas, de crimen. Te mola ese rollo de... Sí, sí, rollo Alan Poe, así, mola. Mira, por ejemplo, Cristina Quintero ha dicho, ¿cómo te gusta una musiquita? Carla Pumucha dice, hay guitarra, a mí ya me habéis ganado. Cristina Quintero dice, enciende la hoguera. Faltaba alguien que dijera que él va por las litronas, ¿no? Y Tony ha dicho, se escucha más la guitarra que resuena mucho que a ti. Vale, Tony, lo tendré en cuenta para la próxima vez que use la guitarra. Es que ya te digo, lo acabo de estrenar. Claro, puede ser que la salida del directo no sea la misma que la que tenemos nosotros. Porque a mí me sonaba bastante bien. Aunque me resultaba complejo cantar porque no escuchaba casi mi voz. Pero... John Mejía dice ahora, yo voy por los litros. Oye, pues mira, voy a seguir a decirte un par de preguntitas más y pasamos ya a la zona de networking, ¿vale? Estas son muy fáciles de responder. ¿Generas menos de 100.000 euros netos al año? Sí. Vale. Cuando estás en un podcast, ¿qué ropa llevas de cintura para abajo? Pues la ropa, un pantalón, siempre voy vestido. O sea, siempre que estoy en un podcast, siempre que estoy no. Me levanto por las mañanas y nunca estoy en pijama. Siempre estoy vestido. Es un proceso de... Después de correr, me visto. Me ducho y me visto. Pues hace muy bien. Mira, aquí son las 9 menos 5 y yo en la parte de abajo llevo el pijama. Todavía. No, es que para mí es como importante esa parte, porque si no, es como que me siento que no estoy preparado, ¿no? Entonces, sí, procuro hacerlo siempre. Vale. Sí, yo, o sea, no me pongo de pie nunca en los podcasts, por suerte, no me lo han pedido nunca, pero hay veces que voy... No voy a contar cómo. Mira, está diciendo Tony Herrera, por ejemplo, que tampoco ha escuchado lo que decía Jesús en su parte, pero porque habló muy bajo. Sí que es verdad, Jesús, que en la parte que estabas cantando, que estaba hablando muy bajito, se te escuchaba muy bajito. Luego, cuando monte con el Audition, a ver si recupero eso. Oye, pues Jesús, vamos a dejar de grabar, pasamos al networking, voy a poner la musiquita de despedida, si te parece bien. Dale. Me ha encantado que hayas participado, ha sido un gustazo tenerte aquí, charlar contigo como siempre y bueno, decir a los oyentes y a los participantes que la semana que viene Santiago Alonso de Automatistas y no